¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí me encuentro caminando por las calles del centro de Seattle. Bueno, no es exactamente el centro, pero ahí está la navezota esa. Y nada, el día de hoy es nada más para platicarles acerca de un poco de qué fue lo que hice para conseguir un trabajo, ofertas de trabajo en empresas top acá en Estados Unidos. Quiero hablar tanto de Google, Facebook como Amazon. Entrevisté para las tres, me preparé para las tres. Las entrevistas fueron muy similares, pero bueno, es una historia un poco larga que espero compartir con ustedes esta experiencia y que los tips les sirvan al fin. En resumen, requirió paciencia, requirió tiempo, un montón de estudio. Quiero compartirles qué fue lo que hice para que las personas que estén interesadas en seguir el mismo camino, en mi experiencia, les pueda seguir de algo. Disclaimer: no me considero ninguna persona, ni genio, ni mucho menos. Alguien me preguntó, ¿se necesita ser genio? La respuesta para mí es que no, simplemente disciplina. Y no vayan a creer que yo soy alguien súper chido en Amazon, o sea, no. Soy un desarrollador común y corriente, y lo único que estoy haciendo es compartir mi experiencia con ustedes para que esto pueda ayudar a alguien. Entonces, sin más, comenzamos. Ahora sí, comencemos, mis queridos Latin Coders, con el video de hoy, que yo sé que les va a gustar muchísimo. Espero que estos consejos realmente les vayan a ser de ayuda, pero algo que les tengo que decir es que esto, completamente está basado en mi opinión personal, mi experiencia personal. Les voy a platicar un poquito de quién soy yo, de cuál es mi experiencia y para quién creo yo que es este video. Ahora, yo soy ingeniero en tecnologías de información. Llevo una carrera en la cual no llevé particularmente la mejor materia o clase de algoritmia, entonces yo considero que no salí muy preparado en temas de algoritmia. Más sin embargo, continué una carrera desde enero de 2012, comencé a trabajar y me orienté a esto del desarrollo de software a través de los años. Finalmente, ahorita me encuentro trabajando para la empresa Amazon, entonces creo que estoy calificado, entre comillas, para hablar del tema. Porque, aparte de Amazon, también conseguí otra oferta laboral también de estas empresas top. Y al final decidí quedarme. Ahora, les tengo que decir una cosa. Yo no me considero alguien que sea súper bueno en algoritmia. No hago programación competitiva. No he estado haciendo algoritmos así de que toda la vida, ni mucho menos. Me di cuenta que era algo que no sabía y que tenía que ponerme a estudiar bien. Y sacrifiqué después del trabajo durante 6 meses tiempo para estudiar y ser lo suficientemente bueno para resolver esos problemas. Así que si tú eres una persona que te consideras como yo, que llegaste, te graduaste y de pronto no eres tan bueno en algoritmia y nunca has competido en eso y nada, o sea, pues yo estaba igual que tú y la verdad está bien difícil, yo me recuerdo lo que era, estaba bien difícil aprender todo eso y pensar, pues qué se necesita para llegar a trabajar a esas empresas. Y para mí la clave estuvo en la paciencia y en la disciplina, y por eso les quiero compartir estos tips, incluyendo lo que viene siendo la guía de estudio y algunas preguntas en general y cómo le pueden hacer para, con esfuerzo y un poquito de suerte tal vez, conseguir un trabajo aquí. Así que no se desanimen, porque sí es posible, se los digo por experiencia, y nada, espero que sea de su agrado este video. ¿Cómo conseguir el contacto o cómo conseguir las entrevistas? Les recuerdo, primer paso es siempre ir a la página de empleos de cada una de esas empresas y aplicar desde allí. Segundo paso, que yo recomiendo porque siento que me ha servido mucho y por ahí me han llegado a contactar también de estas empresas, es tener un buen perfil de LinkedIn con toda tu experiencia ahí bien plasmada en inglés. Y tercer paso, y esto no es para todos porque no todo el mundo conoce a alguien que ya esté en la empresa, pero si conocen a alguien que haya trabajado, no sé, o que esté trabajando en Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, el que sea, no tengan miedo de acercarse con esa persona y pedirles que los recomienden desde adentro para que puedan tener la oportunidad de tener una entrevista. Entonces, esos son algunos de los métodos más comunes para poder conseguir los empleos. Si no tienes acceso al tercero, las primeras dos, tener un buen perfil de LinkedIn y tener el hecho de empezar y contactar a través de la página web con un buen currículum en inglés, eso es lo que tienen que hacer. Y de ahí, depende un poco de suerte, pero si hacen contacto, la otra cosa es no posterguen la primera entrevista, háganla lo antes posible para que inicien ese contacto. Y una vez que están allá adentro, yo tengo la creencia de que ya entras como a su base de datos y que, ya queda más fácil que te vuelvan a contactar.
Al menos así me llegó a pasar algunas veces, que me llegaron a decir, por ejemplo, de Google o de Facebook: oye, te habíamos contactado hace tanto tiempo, ¿quieres retomar este proceso? Eso llega a pasar. Entonces no pierdan esos contactos. En mi caso particular, bueno, pues la primera vez fue a través de la página web, y ya luego me llegaron a contactar por LinkedIn, y solamente en una ocasión llegué a pedir que me recomendaran, pero fallé. Cuando ya obtuve el empleo fue porque me recontactaron de veces pasadas. ¿Qué fue lo que hice para estudiar y prepararme para las entrevistas? Ahora, las entrevistas solamente me preparé en temas de algoritmia. Fue donde invertí la mayor cantidad del tiempo. Y la herramienta que utilicé, la herramienta principal, fue el libro que se llama Cracking the Coding Interview, que de hecho también le hice una review en este canal. Ahora, tengo que decir lo siguiente: la estrategia y el objetivo fueron estas. Les voy a decir el objetivo. El objetivo era resolver problemas de nivel medio para mí en menos de 45 minutos. Entre 30 y 45 minutos, ese era mi objetivo principal. 30 minutos siendo lo ideal. Ahora, ¿por qué de 30 a 45 minutos? Porque es más o menos el tiempo que vas a tener en las entrevistas. Entonces ese tiene que ser el objetivo, al menos fue el que yo me puse a mí mismo y fue el que me funcionó. Para el estudio lo seguí en la siguiente estrategia. Teniendo ese objetivo, a mí me tomó 6 meses completarlo. A ti te puede tomar un poco más, te puede tomar un poco menos. Te tenía que invertir todas las semanas al menos unas 6 horas estudiando. Eso era más o menos lo que yo hacía. Había semanas que por supuesto no podía, pero trataba de siempre llevar esto a cabo. Al inicio tomaba un problema y me podía tomar unas 2 horas al resolverlo, pero conforme iban pasando las semanas me daba cuenta que ese tiempo iba poco a poco reduciendo. Lo que hice primeramente, tomar el libro de Cracking the Coding Interview y empezar a resolver los problemas que venían ahí. Y esto lo hice también a mano. Escribía todo en un cuaderno como este, llegaba y resolvía los problemas a mano, de manera que pudiera practicar sin ayuda de ningún autocompletar o ninguna herramienta de este tipo. Eso me ayudó realmente a ir mejorando como mi habilidad y mi destreza para no equivocarme al primer intento de escribir el código, ya que no utilizaba ningún corrector de sintaxis. Después de estos 2 meses fue cuando yo más empecé a introducir herramientas en internet, como lo fueron principalmente HackerRank, lo fueron LeetCode, que de hecho LeetCode fue la que más utilicé, fue mi página principal. Y el nivel de los problemas con dificultad en LeetCode, vaya, el tag de dificultad media hacía match, en mi opinión, con las preguntas que recibí en la entrevista. Tal vez un poco más difíciles los de las entrevistas, pero era muy parecido. Entonces creo que está bastante acertado, al menos para la mayoría de los problemas. Y ocasionalmente utilizaba otra página que se llamaba Interview Cake, porque esa página tiene un plan de paga, pero gratis. Te daban creo que un problema a la semana más o menos, y ese era el que intentaba resolver. Ahora, en total fueron 6 meses estos procesos que me tomaron de entrevistas y estar estudiando, pero no fue lo único que hice. También tuve que pedir ayuda. Yo no me considero una persona particularmente inteligente en este tema, por eso me tardé, yo creo, a mi parecer, bastante tiempo, cuando hay personas que salen de la universidad y ya lo consiguen. Pero en mi caso tuve que pedir ayuda, y tengo que mencionar a mis amigos. De hecho, les pedí ayuda con algo que se llaman las mock interviews. Una mock interview es básicamente cuando alguien va y te entrevista como de práctica. Puede ser un amigo, un colega, alguien de confianza, para que empieces a practicar estar en ese entorno de que te entrevisten. Entonces, entrevistas práctica, hay hasta servicios de paga. Yo personalmente lo hice con amigos, les pedí su consejo. Y bueno, le tengo que dar un agradecimiento especial a mis amigos de DBF y a José Dimas Luján, que fueron personas que literalmente ellos me ayudaron a conseguir tener estas entrevistas, y me ayudaron a prepararme para esto. Me dieron muy buen consejo. Ahora, hacer las entrevistas realmente me ayuda, ¿no?, a controlar la ansiedad que me puede dar en ese entorno. Es mejor recibir ese estrés antes en un entorno seguro, para que cuando sea la entrevista de verdad pues ya estuviera más preparado. A mí me ayudó muchísimo. Otro consejo, y que tiene también que ver con la guía de estudio: ¿qué lenguaje utilizar? ¿Qué tecnología utilizar? Les voy a decir algo: el lenguaje realmente no es importante. En mi caso particular, yo decidí escoger mi lenguaje preferido, que es Java. Y la razón por la cual decidí escoger ese lenguaje es porque es un lenguaje
que es muy popular, que es muy utilizado en el entorno empresarial, y por lo tanto yo pensaba que iba a tener una mayor posibilidad de que cuando hiciera las entrevistas, mi entrevistador posiblemente supiera ese lenguaje. Y en mi caso fue así en la mayor parte de las ocasiones. Mis experiencias con las entrevistas en estas 3 empresas, todos sabían exactamente lo que yo estaba escribiendo en Java, conocían las librerías, era gente que pues sin duda estaba familiarizada con el lenguaje. Entonces para mí se me hizo un lenguaje de programación seguro para este tipo de entorno. También van a encontrar por internet que lo pueden hacer de pronto en Python, en C++, en algún otro lenguaje. Es su elección. En mi caso particular fue Java. Y aprovechando que mencioné este lenguaje, quiero recomendar otro libro. Es muy importante tener una buena calidad del código, de cuál es la calidad en la forma en la que está escrita el código, que tenga un buen estilo, que tenga buenos patrones implementados. Y por eso, en mi caso particular, ya que escogí este lenguaje, me compré un libro que se llama Effective Java. Les voy a dejar también, porque también le hice una reseña de este libro, un enlace en la descripción, porque me ayudó a, cuando hacía los problemas, realmente poder hacerlos de una manera un poco más elegante, un poco mejor. Y aunque no es la prioridad, porque la prioridad es resolver el problema en las entrevistas, me ayudó mucho y yo creo que hizo una diferencia en mi caso particular. Y ya para cerrar el tema de la guía de estudio, ¿cuáles son los temas que hay que estudiar? Los temas vienen todos en el libro que mencioné inicialmente, pero les tengo que recordar, tienen que dominar algoritmos fundamentales. No es necesario, o al menos en mi caso no fue, irme con algoritmos demasiado complejos, demasiado específicos, como digamos un árbol que se autobalancea solo con un red black tree, o de pronto así algoritmos más específicos con super optimizaciones, o sea, no. En mi caso particular fueron arreglos, manejo de strings, fue listas enlazadas, hash maps, hash tables, fueron también árboles binarios, recorrido de los árboles, BFS, DFS, que es el Breadth First Search, y el Depth First Search, perdón mi pronunciación, grafos, Dijkstra, ese tipo de algoritmos que los vemos en lo que es la algoritmia fundamental, un poco de programación dinámica también. Eso es lo que a mí en lo personalmente me enfoqué más, lo que me sirvió, y yo creo que eso es más que suficiente. Sí es posible que te lleguen a preguntar algo de pronto un poco más específico, alguna pregunta con Bitwise. Bitwise también les recomiendo, eso si llega a tener encuentros con Bitwise, para que puedan resolver los problemas. Entonces, cómo manejar muy bien arreglos, ordenamiento, y más que nada, algo súper importante, sepan calcular lo que viene siendo la complejidad de sus soluciones, y para eso les recomiendo que aprendan notación Big O, que sirve para medir la complejidad en tanto velocidad como en memoria, de uso de memoria, como el tiempo que toma ejecutarse un algoritmo, que entiendan qué quiere decir que tiene una complejidad exponencial, una complejidad lineal, una complejidad logarítmica. Todo eso va a ser esencial, porque claro que van a tener que tenerlo en cuenta para las soluciones que den. Lo ideal es dar la solución más óptima en las entrevistas. Entonces todo eso va a venir en el libro, por eso lo recomiendo tanto, y yo lo seguí casi al pie de la letra, utilizando esa estrategia de los 6 meses y empezando todo a mano. Y bueno, como ya les comenté, quiero comentarles un poquito cómo va el proceso de las entrevistas. Así que mejor comencemos con el proceso. Estas empresas en general, lo que viene siendo Microsoft, Facebook, Google, Apple, Amazon, las grandes empresas top, les tengo que decir, al menos las que yo entrevisté, que fueron Google, Facebook y Amazon, las 3 me parecieron que tenían un nivel muy similar de entrevistas, era casi lo mismo. Yo creo que me hubiera preparado igual para las 3. Tengo que decirles cómo va el proceso. Generalmente, al menos lo fue en mi caso, y ha sido para algunas personas que conozco, pero en mi experiencia inicias con un contacto en el cual tienes una primera entrevista donde hablan contigo para simplemente conocerte y ver si serías como un fit para esa empresa. Posteriormente se continúa con una entrevista por teléfono ya técnica con un ingeniero. Entonces ese va a ser la primera entrevista, donde van a ver si vale la pena llevarte una entrevista en sitio. Las entrevistas en sitio suceden cuando
te vuelan, por ejemplo, a California, a que llegues a tomar un día completo de entrevistas, no sé, en Facebook, en Google o en donde sea. En el caso de Amazon tengo algunos amigos que han viajado a Seattle directamente, o a veces para quienes viven en México hay eventos en México para los cuales puedes volar de pronto de donde estés a Monterrey, a Ciudad de México, a Guadalajara, donde sea el evento, y al final termina siendo este día completo para todas estas empresas que les he dicho, donde vas a tomar alrededor de 4 a 5 entrevistas. Generalmente van a haber preguntas de código de algoritmia, y esas son las más importantes. En mi caso viajé 2 veces a California, tuve entrevistas con Facebook, tuve entrevistas con Google, y en el caso de Amazon la entrevista fue en un evento que se realizó en la ciudad de Monterrey. Tomé por allá en 2018, como en febrero me parece que fue más o menos. Y bueno, pues ese fueron como mi proceso. Pero antes de eso tuve entrevistas telefónicas, tuve retos por internet, de todo. Entonces ese es el primer paso. Y el estudio tiene que comenzar desde antes de esa primera entrevista, porque el nivel de esa entrevista es muy parecido, si no igual, al de las entrevistas en sitio. La diferencia más grande a esa entrevista a la que vas a tener en sitio es que en sitio pues vas a estar cara a cara. La conversación sigue siendo en inglés en los dos casos, pero la otra diferencia es que vas a tener que escribir el código a mano. Y eso es muy importante, porque cuando lo estés escribiendo a mano tienes que tener muy en claro que cada error que cometes implica borrar, toma más tiempo escribir. Es muy diferente a escribir en el teclado, créanme, se los digo. En la entrevista por teléfono que haces en el teclado desde tu casa, sí hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque si cometes un error, corregirlo con el teclado está mucho más rápido que borrar y escribir todo a mano. Entonces yo creo que esa sí es una diferencia muy sutil, pero que sí afecta la dificultad, porque implica, al menos yo lo sentí así, que tienes más tiempo para resolver el problema en la entrevista telefónica, dado que puedes ahorrar todo el tiempo que estás borrando cosas. Entonces ese es el panorama que les quiero dar. Yo les voy a decir una cosa, yo no soy una chingonería ni mucho menos acá en Amazon. Yo soy otro desarrollador, otro ingeniero más de todos los que lograron llegar aquí. Y yo les cuento esta experiencia porque pues para una persona como yo, que yo me considero de lo más normal del mundo, o sea, realmente fue posible solamente con disciplina, tiempo y esfuerzo, y enfocarme en la algoritmia y en resolver problemas de código. Fue como logré conseguir esto. La experiencia que yo tenía antes no me sirvió para mucho en cuanto a eso, porque no me estoy esforzando todos los días en mis trabajos anteriores resolviendo problemas de algoritmia. El trabajo no es algo en lo cual estés haciendo eso. Yo lo que hacía era, después del trabajo, era que me ponía a estudiar los fines de semana, entre semana, y así fue como lo conseguí. Entonces, amigos, yo creo que ese es el objetivo principal. Espero que realmente esto les pueda servir. Y si es así, o sea, créanme que me da muchísimo gusto. Ojalá puedan lograrlo, ojalá puedan tener esas experiencias, empiecen a entrevistar, empiecen a conocer cómo es esa experiencia. Aunque no se sientan listos, créanme que tienen que empezar a hacerlo para que ya sepan lo que es, y ya sabiendo se puedan preparar mejor. Consejo final, no esperen que a la primera, no se vayan a decepcionar por eso. A mí me tomó muchos intentos llegar aquí, porque pues no soy el mejor ni nada, o sea, me tocó duro prepararme para poder conseguir esto, y yo sé que a mucha gente les va a tocar lo mismo. A otros se les puede hacer más fácil, a otros se les puede hacer más difícil, pero con perseverancia claro que se puede lograr, sí es posible, pero no todo el mundo tiene la paciencia. La tienes tú. Nos vemos en otro video. Chao. Y bueno, antes de que se vayan, una última cosita. Por ahí alguien me preguntó, oye, pero ¿cómo es la vida ya una vez que ya te cambias? Cuando te mudas, ¿qué tanto se gasta esto, lo otro? ¿Vale la pena? Eso, bueno, yo creo que vale mucho la pena, pero les digo, yo creo que es tema para otro video. Si quieres estar al pendiente de esa continuación, no olvides suscribirte a este canal, seguirme en mis redes sociales, que las encuentras en la descripción. Y bueno, sin más, ahora sí me despido, mis queridos Latin Coders. Chao.